Esperamos depositar la medida de coerción y que fijen la audiencia y vamos a pelear. NASA sigue ocupando la atención de todos los dominicanos y dominicanas desde el pasado fin de semana. Un posible fraude al Seguro Nacional de Salud que sobrepasaría los 15,000 millones de pesos. Hasta el momento, 10 imputados, 10 personas detenidas en un proceso que inició formalmente el pasado fin de semana. Con estas imágenes damos inicio a esta edición de su programa El Día. Hoy es martes 9 de diciembre del año 2025, Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, establecido así por Naciones Unidas a principios de la década del 2000. Un día más que propicio para hablar de la necesidad de erradicar la impunidad en nuestro país, una tarea pendiente de la justicia dominicana y una necesidad, una lucha constante del pueblo dominicano porque se garantice que los recursos del Estado, los recursos de la gente sean utilizados de forma apropiada y porque haya sanciones para aquellos que mal utilizan y se enriquecen su patrimonio personal a través de la sustracción de los recursos del pueblo dominicano. Muy buenos días, Starling. Buenos días, Amelia, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este martes ya 9 de diciembre. Y a propósito de este día, también recordar, Amelia, que hoy precisamente nuestra compañera Edith Feble es reconocida por Participación Ciudadana justamente por su valentía, por su entrega a través del periodismo en la lucha contra la corrupción a lo largo de su trayectoria, todos los años que tiene ejerciendo el periodismo, bueno, pues dando seguimiento a numerosos casos, exponiendo situaciones e inclusive con esta que tenemos en el día de hoy, que ha acaparado la atención del caso Senasa, que también ha dado seguimiento. Así que será, bueno, pues un día propicio para nosotros, bueno, pues ver ese reconocimiento que hará Participación Ciudadana la noche de este martes. Así es, bueno, pues aprovechando ese anuncio, saludamos a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, El Día RD, y les avisamos, les anunciamos que a través de este canal de YouTube se hará la transmisión en vivo de este acto que será realizado a partir de las 6:30 de la tarde en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya lo ha anunciado en su agenda de hoy, el presidente Luis Abinader estará asistiendo como invitado a este evento, está en la agenda del presidente durante la jornada de hoy. Hay que decir que también a través del canal de YouTube y la transmisión en streaming del CDN Canal 37 se suma. Ya desde hace varios años este canal ha estado transmitiendo este premio a la lucha contra la corrupción que cada año con casi de manera ininterrumpida ha otorgado el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana a aquellas personas cuya trayectoria se destaca por luchar contra la corrupción y la impunidad en nuestro país, sobre todo a través de sus acciones. La mayoría de los reconocidos han sido periodistas o personal vinculado al Ministerio Público y a la persecución a través de su labor como juristas. Así que será un honor para nosotros estar ahí esta noche acompañando a Edith, que durante esta semana precisamente ha estado revelando informaciones importantes, ya no solo a través de este espacio El Día, sino también a través de las publicaciones que está haciendo en el periódico digital El Día, nuestro tocayo. El pasado viernes la primera edición, ayer una segunda. A partir de mañana continuarán saliendo documentos e informaciones que están vinculados a esos datos que tal vez ella expuso aquí muchos, pero que tal vez es más fácil ahora sentarse a leer de forma detallada. Dicho esto, y saludando nuevamente, ahora nos vamos al resumen del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, porque desde que entremos a los temas judiciales y a otros anuncios se nos hará más difícil. Vamos a ver cómo está la pelota de nuestro país, porque hay gente que está digamos que ya muy tranquila y muy contenta. Las Águilas Cibaeñas están clasificadas ya. Por los números dan para que las Águilas hayan clasificado al round robin. 2
2-0 vencieron a los Toros del Este en el Estadio Cibao en el día de ayer. Los Tigres del Licey se están animando, aunque llegaron que no hubo juego. Según pues entonces estoy dando los resultados del día anterior. Sí. Bueno, pues... pero vale la pena porque ayer no lo dimos. Pero no lo dimos. Entonces, 6-5 a los Leones del Escogido, y los Gigantes a las Estrellas Orientales vencieron 8-7, y vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones. Es verdad, dice 7. Entonces, así es que está la tabla de posiciones. Pues ya, sí que le habíamos dicho, las Águilas Cibaeñas están totalmente dentro del conteo para que llegar a la siguiente ronda, que es el round robin. Todo el mundo le tiene que caer atrás, pero no es solo importante empezar bien, hay que terminar bien. 26 ganados, 10 perdidos. No, eso como que muestra duda, dubitativa, te vi ahí. No, que lo que pasa es que aquí se empieza con un equipo y se acaba con otro. En la segunda posición, los Toros del Este, con 20 ganados, 17 perdidos. En la tercera, los Gigantes del Cibao. En la cuarta posición, los Tigres del Licey con 16 y 20. Las Estrellas Orientales en la quinta con 16 y 22. Y en el sótano están los Leones del Escogido, los actuales campeones nacionales, a 11 juegos y medio de la primera posición. Ayer se dio un anuncio importante en el béisbol internacional y lo tenemos ahí para decirlo rápidamente. Así mismo es, la República Dominicana jugará 2 partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit. Será prácticamente un juego de Grandes Ligas donde la selección dominicana que va a participar en el Clásico Mundial de Béisbol se enfrentará a los Tigres de Detroit aquí en Santo Domingo. Eso está pautado más o menos para marzo del próximo año, el 2026, y el anuncio fue hecho por el gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, el dirigente Albert Pujols y también el comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred. Así es, 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal se realizarán estos enfrentamientos. De inmediato aprovechamos para saludar a nuestro compañero Germán Marte, que ya se integra con nosotros. Germán, buenos días. Muy buenos días, querida compañera Amelia Deschamps. Muy buenos días, Starling Taveras. Al pie del cañón. Al pie del cañón, así estamos. Buenos días a Edith, que nos ve allende la cama. ¿Verdad que sí? Nos ve desde su recámara, está descansando, muy merecido ese descanso la compañera. Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un día intenso, una noche intensa. La verdad que yo estoy harto de delincuentes, yo estoy harto de corrupción en República Dominicana. Ustedes no se imaginan las horas que los periodistas perdemos leyendo. Invertimos. Lo perdemos porque es parte de la vida se calcula en tiempo. Tú no te calculas, ¿quién es esta? Vivió 500 millones de pesos. No, vivió 50 años, 60, así que la vida es tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Ayer yo me acosté casi a las 12 de la noche, Amelia, seguro que tú también, no sé, Stalin. Oye, 527 páginas, y lo que se ve ahí, parte de lo cual vamos a leer, parte, ¿verdad que sí? Es para usted pararse. A mí se me fue el sueño, yo decía, pero Dios, ¿hasta cuándo que este país va a estar siendo drenado por esta gente? Bueno, pero antes de entrar a esos detalles que les vamos a dar, y ustedes se van a parar, el que esté acostado se va a parar, y el que esté sentado, bueno, qué sé yo, agárrese por las cosas que ustedes van a ver ahí. Soborno desde antes de llegar al puesto, desde antes. Edith dio detalles de eso, pero ahora el Ministerio Público lo ve ahí. Jipeta, señores, de 6 millones y pico de pesos antes de coger el puesto. Había un amarre antes. Aquí un dirigente del PLD, lamento cómo se me llama el doctor, el encargado de asuntos médicos de salud del Partido de la Liberación Dominicana, dijo algo textualmente. Lo único que llevaba esa gente ahí era una trama de corrupto, algo así. Lo voy a buscar en la palabra textual, que la dijo aquí. Y tenía razón, tenía completa razón. El único plan. Doctor, el único plan que había para Senasa claro, para Senasa era sustraer los recursos de Senasa. Y es así, y es verdad. Con lo que yo veo ahí, cómo se armó todo, le vamos a dar detalles uno por uno, de cómo se armó ese tinglado mafioso antes de coger el puesto. Estamos hablando de tiempo tan como junio, por ejemplo. Pero bueno,
Ayer el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva, que el caso sea declarado complejo. Dice que hay dudas de si esta persona podían, estando en libertad, borrar huellas, ¿verdad? Borrar documentos, alterar las cosas, por lo cual pide prisión preventiva, como lo ha hecho en la mayoría de los casos de corrupción, porque es gente de poder, gente que tiene muchas relaciones. Y vamos a ver también cómo se armó todo el asunto dentro de SENASA, dentro del propio SENASA, como se ha adelantado en este programa, efectivamente, y encabezado por Santiago Jacín. Les habíamos adelantado al inicio que ya son 10 los Sí, detenidos. y contando, Amelia. Eran 8, o sea, suman 2 personas más detenidas durante la jornada de este lunes. Vamos a ver esta historia que nos presenta nuestra compañera Fabiola Núñez del equipo de Telenoticias, donde se resuma un poco la jornada de ayer y a partir de ahí nos vamos a ese expediente, ese caso que definitivamente hiede, es que huele muy mal. El equipo de fiscales de la PEPCA arribó esta noche hasta este Palacio de Justicia, donde depositó por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional esta solicitud en la que pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva en contra del exdirector de SENASA, Santiago Jacín, y otros 9 imputados. El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva por 18 meses para todos los imputados, así como la complejidad del caso. Es un hecho de corrupción alarmante, donde estamos hablando de un déficit de más o de aproximadamente 15.000 millones de pesos que se cometieron en el SENASA. El Ministerio Público, a través del director de persecución Wilson Camacho, aseguró que en este caso el órgano persecutor actuará con toda la firmeza necesaria. Esperamos depositar la medida de coerción y que fijen la audiencia y vamos a pelear. Más temprano, abogados, familiares y amigos acudieron a visitar a los presuntos implicados en el desfalco a la ARS estatal, quienes ya llevan más de 48 horas detenidos. Miguel Valerio habló de unos posibles acuerdos a los que habrían llegado varios imputados y el Ministerio Público. Nos sentimos muy tranquilos y vuelvo y repito de que esta es la primera vez que vamos a analizar unos acuerdos del Ministerio Público. Lo vamos a analizar a fondo y vamos a ver la veracidad o no de esa información. Además de Santiago Jacín, en este caso figuran Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Rid Estrella, Cintia Acosta Ascensión, Ramón Alan Spickler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda. El grupo es investigado bajo cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado Dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Resaltar además que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este martes el conocimiento de esta medida de coerción. Por el momento es toda la información que tengo. Retorno contigo. Gracias, compañera. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué dice la solicitud de medida de coerción depositada ayer por el Ministerio Público. Estoy en la página 9. Dice, vamos a hacer una síntesis bien apretada. Dice, característica del entramado criminal creado para distraer fondos del Servicio Nacional de Salud, SENASA. A. Crearon una estructura criminal, una estructura de crimen organizado. La red criminal se articuló en el seno de la ARS SENASA, encabezada por el entonces director Santiago Marcelo Jacín Albaini, con el objetivo de sustraer fondos públicos a través de mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos con ramificaciones en el sector privado, empresas que comercializaban en el sector salud. Obstruyeron la transparencia interna. Los líderes de la red instalaron un equipo interno, oigan eso, que ejecutó una obstrucción sistemática contra cualquier iniciativa de mejora institucional o programa de transparencia con el fin de garantizar continuidad de sus maniobras fraudulentas. Crearon programas especiales fraudulentos, que fue lo que magistralmente aquí detalló Edith hace más de una semana que está investigando todo este asunto, y crearon la figura de programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos. La gerencia de salud
tramitó los pagos de esos programas hacia la gerencia financiera, simulando la legitimidad de la operación para justificar el desvío de fondos. Adulteraron los estados financieros de manera crónica, oigan eso. Y aquí cuando vino doña Altagracia y Bernardo Matías, advirtieron sobre este asunto. Adulteraron de manera sistemática, instruyendo directamente al personal clave, o sea, la gente de contabilidad, análisis financiero y tecnología, para realizar el cierre fraudulento del bordereau, es decir, el registro de reclamaciones, lo que adulteró y falseó los estados financieros de SENASA. Estas adulteraciones se mantuvieron dolosamente para ocultar la dimensión real de las maniobras fraudulentas que llevaron al déficit y sostener la apariencia de solvencia ante los organismos de fiscalización externa. Distracción de fondos del seguro del SENASA. Distrajeron recursos públicos desviando fondos estratégicos destinados a reservas técnicas de SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución y el pago futuro a los prestadores de servicio. Instrumentalizaron y subordinaron al personal de tecnología. La manipulación a la gerencia de tecnología, de eso vamos a hablar más adelante porque ahí está metido un sobrino del principal imputado, a quien instrumentalizaron y subordinaron específicamente sobre el proceso para el cierre fraudulento del bordereau, que es lo que le hablaba ahorita, asegurando que la alteración de los registros contables se ejecutara desde la base de datos de la institución. Cooptaron funcionarios clave. Voy a resumirlo. La encargada de análisis financiero, presupuesto, Rosana Enrique, para ejecutar órdenes ilícitas. O sea, agarraron un subalterno y le dijeron, mira, esto es lo que hay, lo cooptaron. Violentaron controles financieros internos. Generaron maniobras fraudulentas, estoy sintetizando solo el enunciado, que tuvieron un impacto en sus reservas técnicas. Según la evidencia documental, esta deficiencia asciende a más de 15.000, atiendan el dato que da la Procuraduría específico, 15.921.369,659 pesos. Detectados hasta ahora. Hasta ahora. Y eso hay que decir, Germán, que es separado del posible déficit que enfrentaba SENASA. Estamos hablando de lo que posiblemente representa el fraude que establece el Ministerio Público, que según el Ministerio Público se desarrolló allí. Así es. Falta un poquito más. Vamos a ver, ya estoy. Contratos fraudulentos a cambio de soborno. La alta gerencia de SENASA, imputada en la presente solicitud de medida de coerción, direccionó contratos fraudulentos por sumas millonarias en perjuicio del Estado. Constituyeron una red de empresas de carpetas para realizar operaciones de lavado de activos obtenidos en los millonarios esquemas de sobornos. Negociaron ilegalmente código de prestadores. Fue de todo que hicieron. Emitieron miles de facturas ficticias. Estas empresas de fachada emitieron facturas con comprobantes fiscal por servicios de salud nunca realizados. Oigan eso, lo que se denunció en este programa, se confirma la veracidad de todo lo que se dijo aquí, que se emitían facturas por servicios que nunca se prestaron. Son los puntos médicos, ¿eso se acuerda? Que se detallaron aquí, que llamamos de aquí. Aquí la compañera llamó y decía, no, es que nada más tenemos tal cosa. Sí, tenemos un médico general, pero ustedes no tienen ahí un nutricionista, nada, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben. No, y dilo lentamente para que la gente se le quede de qué es que estamos hablando. O sea, estamos hablando. Porque es importante, tú estás señalando los aspectos más relevantes. Grosso modo, para que ustedes después lo analicen. Yo estoy diciendo. No, está bien, pero yo creo que es importante incluso, yo creo que la gente entienda la dimensión de este fraude. Entonces voy. Estamos hablando de 15.000 millones de pesos, señor, 15.000 millones de pesos, una cifra colosal. Emitieron, repito ese dato, miles de facturas ficticias, es decir, por algo que nunca se hizo. Estas empresas de fachada emitieron facturas con comprobante fiscal, o sea, todo un robo bien hecho, por servicios de salud nunca realizados o prestados a las empresas de prestadores, es decir, a SENASA, simulando relaciones comerciales para justificar la salida de fondos privados destinados al pago de sobornos a funcionarios. O sea, le pagaban, pero esos cuartos daban la vuelta y venía una parte, dice el Ministerio Público,
para Santiago Jacín a través de una persona que vamos a señalar ahorita. Mecanismo de inversión de los activos obtenidos, ocultamiento y fraude contable externo, materialización, voy por la letra P, del abecedario. Pero sí, yo quisiera, Germán. ¿Te detienes ahí? Bueno, sí, porque al final vale la pena ir viendo poco a poco cómo se supone que funcionó todo esto y dentro de los aspectos que tú estás señalando, hay algunos que de verdad, que huelen tan mal, que hay que ser muy desalmado para jugar con la salud de la gente de entrada. Porque el punto de partida es jugar con la salud de las personas. Atentar contra el seguro de salud. Uno sigue diciendo que es el seguro de los pobres, sí, porque es el seguro que tiene el único seguro de salud de nuestro país que asiste en el régimen subsidiado. Pero está cargado de personas que también están en el régimen contributivo. De alrededor de 11 millones de dominicanos que según las estadísticas somos en este país, 7.6 millones estaban afiliados al SENASA. Eso te habla de más del 70% de la población dominicana. 72%. Entonces, de demostrarse lo que establece aquí el Ministerio Público, estamos hablando de crimen de lesa humanidad. Atentar contra la estructura que protegería la salud de la gente a través de una red y una coalición de funcionarios, que es lo que establece esta propuesta de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, es preguntarnos cómo es posible que incluso personas vinculadas formalmente al sector salud sean capaces de hacer esto, de desfalcar al Seguro Nacional de Salud, porque ahí se establecen dos renglones y por eso te decía detenerse. A través de esa estructura, no solamente se favoreció al sector privado y a empresas específicas para ofrecerles contratos que no honraban o que eran contratos onerosos, se contrataron empresas que no cumplían con los requisitos para poder suplir los productos y servicios que se supone estaban otorgando a los beneficiarios de SENASA, sino que también esto provocó un déficit fiscal interno del SENASA que se ocultó a través de digamos que la planificación y la participación de personal vinculado a la contabilidad de SENASA. Y para eso, quiero que pongan la página que acabo de enviar de esta solicitud de medida de coerción, donde se establecen esa coalición de funcionarios a la que hace referencia el Ministerio Público, que dice que, y qué bueno que la ponemos ahí, porque ahí hay gente mencionada que no está detenida en el día de hoy. Y dice en su expediente el Ministerio Público, en la solicitud de la medida de coerción, que a la llegada de Santiago Jacín como director del Seguro Nacional de Salud, no existía lo que se denominó posteriormente como Comité de Contrataciones Médicas dentro de la estructura de la institución. Y es a través de la formación de ese Comité de Contrataciones Médicas que según el Ministerio Público se logra todo eso. Entonces, ahí muestra el Ministerio Público quiénes serían las personas que encabezarían ese Comité de Contrataciones Médicas que están en el primer párrafo. Y mira cómo se ven señalados: Francisco Iván Minaya, que era el gerente de salud; Roberto Canán, gerente de atención al usuario; Gustavo Guílamo, coordinador de gabinete; Germán Robles, consultor jurídico; y Carmen José Velázquez, gerente de afiliación. Según este documento, este comité respondía exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratar a un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su línea directa de autoridad, la línea directa de autoridad del señor Jacín. Las evidencias que se han recopilado indicarían que ese comité operó como un instrumento creado supuestamente, ¿verdad?, según el Ministerio Público, por el señor Jacín, para favorecer de manera directa, ahí vamos, selectiva y discrecional, a prestadores de salud vinculadas a su círculo político, que era un tema que tocábamos ayer, su círculo de amistad, así como a personas y empresas vinculadas a los intereses personales, políticos y económicos de ese imputado, el señor Jacín, el cual procuraba beneficiar a las personas que le apoyaron en términos políticos, como aquellos que le entregaban sobornos
Y por último, quiero citar el punto 24 que dice que para asegurar el sí, control sí, de las ahí está. aprobaciones Eso no tiene madre. en los contratos, el imputado Hassim incluía además a sus asistentes más cercanas, las señoras Joana Fernández y Joana Grullón, quienes incluso en ausencia del director llegaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas de este, utilizando expresiones como eso es del CEO, eso es del Olimpo o vino respaldado, las cuales funcionaban como órdenes inapelables. Aquí lo que está diciendo el ministerio. Señalar Sí. simplemente por lo que mencionábamos ayer, que no están todos los que se supone, y por las evidencias que aquí se han estado mencionando, ahí por lo menos hay 3 personas en ese comité de contrataciones médicas, que se supone que era el comité que aprobaba todo lo irregular. Hay por lo menos 3 personas que al día de hoy no están siendo detenidas, por lo que no sabemos si estarían participando en colaboración con el Ministerio Público o si hay una segunda fase de este expediente, que es la otra pata que falta de este proyecto. En el caso, perdón, en el caso de Guílamo, que lo extrañábamos ayer, abajo, lo último, Sí. dice que él está como testigo Sí. ahora. Él está como testigo, o sea, parece que ese que es una pieza clave en todo este asunto, está colaborando. Bueno, habrá llegado a algún acuerdo. Correcto. Sí. Bueno, lo que está estableciendo aquí el Ministerio Público es que básicamente en Senasa se instaló un comité de contrataciones médicas al margen de lo que dice la ley 340, que debe haber un comité de compras y contrataciones. O sea, era un comité paralelo que autorizaba estas contrataciones. Se basaba, obviando la ley 340 de compras y contrataciones, se basaba en algunos aspectos de la ley de seguridad social, y el Ministerio Público ha dicho que este comité es prácticamente ilegal e irregular porque no estaba avalado por ningún aspecto de la ley, de acuerdo a las informaciones que están en esta solicitud de medida de coerción. Y a través de ese mismo comité, que lo integraba el comité, el director jurídico y las otras personas que ya Amelia mencionó, bueno, pues se hicieron todas esas contrataciones de esas empresas que supuestamente, bueno, pues habrían pagado los sobornos que bien detalla la medida de coerción del Ministerio Público. Para que se tenga una idea, estamos hablando de más de 15,000 millones de pesos supuestamente distraídos o manejados irregularmente a través de diferentes maniobras que también Germán mencionaba, pero que de estos el director ejecutivo Santiago Jacín, ex director ejecutivo del Senasa Santiago Jacín, habría recibido, de acuerdo al Ministerio Público, y está consignado en una de las páginas, bien que nos comparte Edith, está consignado que este habría recibido, según las cifras establecidas por el Ministerio Público, prácticamente 3,000 millones de pesos, 2,800 millones de pesos supuestamente en sobornos, pagos en efectivo. Inclusive a través de una de las empresas, Nutrimed, que es la que tenía el programa de nutrición, se hablan de volúmenes cuantiosos, sumas inclusive de 100 millones de pesos que supuestamente habrían entregado estos prestadores de servicios a interpósita persona que utilizaba el ex director ejecutivo para estos fines, y otros volúmenes cuantiosos. De esa sola empresa, Nutrimed, se habla de prácticamente 1,000 millones de pesos, unos 900 y tantos millones de pesos que habría recibido en pagos en efectivo en sobornos. Se habla incluso también de que dentro del esquema de lavado de activos, el ex director ejecutivo había adquirido diferentes bienes, pero hay uno de ellos que llama mucho la atención en la medida de coerción, y es un Rolex, un reloj de unos 83,000 dólares, prácticamente casi, o sea, estamos hablando de una suma cuantiosa de millones de pesos en un reloj de parte de estos insumos. Creo que hay un aspecto, y que Germán ya lo mencionaba, creo que es lo más importante que tiene la solicitud de medida de coerción, y es las pruebas testimoniales. Estamos hablando de más de 30 personas que fueron quienes han aportado sus testimonios. O sea, creo que no habría forma de que el Ministerio Público pudiera establecer con fechas, montos, lugares específicos, formas en que se hacían unas transacciones si no hubiese la participación o las declaraciones directas de personas que presuntamente estuvieron involucradas, y entre ellas está el famoso ex director de gabinete, apellido Guílamo, que figura como uno de los principales pruebas testimoniales que ofrece el Ministerio Público. Incluso hay un chofer que habla también de cómo llevaba en funda, dinero, lo llevaban en funda, los cuartos, y otras personas 100 millones en funda en efectivo. Aunque que yo tuvieron tiene quisiera, mamacita. en el caso de Guílamo,
Yo iba a mencionar otro, porque Germán dio algunos detalles del fraude. Hay uno que de verdad que me provoca una irritación extraordinaria. Y es en el punto, Germán iba por el pagaron un incremento fraudulento, la facturación al SENASA, productos sobre tratamientos de los pacientes, como en los casos de los pacientes oncológicos, Dios. abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia, en procesos cardiovasculares como la colocación de stents coronarios innecesarios, realizando procedimientos quirúrgicos en piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados, la realización de endoscopías digestivas altas y colonoscopías a pacientes sin riesgos, sin sintomatología expresa, servicio de hemodiálisis facturados a personas fallecidas. Cuando yo leí eso, yo dije, esto es horroroso, sobre todo para personas que tenían entre sus funciones trabajar con la salud de la gente. Y dice Starling, porque la verdad es que hay tantas cosas que nos podemos ir por muchos lados. Sí. No, yo no quiero dejar escapar el tema de los testigos y de los acuerdos. Ayer decíamos que falta gente. El Ministerio Público tiene la posibilidad de utilizar los mecanismos de negociación y los acuerdos para facilitar e incluso tener testigos fuertes que le permitan obtener condenas relevantes. Pero yo no quisiera, porque en algunas ocasiones hemos visto aquí que esos testigos y esos acuerdos por delación premiada, que es como se conoce en muchos países, que se conviertan en premios reales. En muchos países esos acuerdos se establecen para que alguien pueda lograr una disminución de la pena que le toca, no necesariamente libertad, para que gente que se ha robado dinero público devuelva una parte y pague la otra con cárcel. Exacto. Y en algunas ocasiones aquí hemos visto que la delación premiada parecería una facilidad para la impunidad. Un buen negocio. Que si yo admito que me robé 2.000 millones y devuelvo 200 y acusé a otro, parecería que el chivato se premia. Y en otros países usted lo que logra a través de esa delación premiada es una disminución de su pena, una disminución de su condena, pero no que usted se va para la calle como que no hizo nada. Entonces a mí me inquieta mucho la manera en la que el Ministerio Público, si bien es cierto que a través de esta herramienta ha podido fortalecer expedientes, ¿cuál es el ejemplo que se le da a la sociedad dominicana si el que habla se va sin tener ningún tipo de responsabilidad formal, sin ningún castigo sobre los delitos que realmente esa persona cometió? Robe mucho, devuelva algo y todo tranquilo. Continuamos. Mire, no voy a seguir con la enumeración de las infracciones que cometían esta gente porque llega hasta la letra B, del abecedario desde la A hasta la B. ¿Cuánto le falta? Hasta la V. La B chica. Ajá. A ver, le faltan 3 letras, de la X, Y y Z. Solo eso, solo 3 y ya veremos. La investigación dice en el punto 31, en la página 19, que la investigación realizada reveló un patrón sistemático de irregularidades dentro de SENASA, originada en la manipulación de los patrones de contrataciones que tú te referías, autorización de servicios, pago de prestadores, lo que generó un esquema fraudulento que operó durante el periodo comprendido entre 2020 y 2025. O sea, eso está hasta ahorita, hasta agosto. Las evidencias levantadas por la Unidad Antifraude demostraron que los controles institucionales fueron ignorados deliberadamente, permitiendo la suscripción de acuerdos y desembolsos millonarios a proveedores que no cumplían con los requisitos. Dentro de los prestadores de servicios de salud que hacemos referencia, dice el Ministerio Público, están, cito, Servicios Médicos del Este, Nutrimed, CAS, Nutrición y Medicina, Gersun, Farmacar, Lufarca, Escudea, Centro de Vacunación Infantil, oye, está con los niños, eso de gracias. Super Kids, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacueste, Centro de Vacunación, Vacumed, Grupo Ciolral, Flavoheart Food, etcétera, etcétera, etcétera. Previo a la designación como director, atención,
previo a su designación como director, Yajacín Santiago había concebido y puesto en marcha, lo que le adelantaba al inicio, un plan estructurado para favorecer a personas de su círculo cercano, como se explicará más adelante, a cambio de recibir pagos ilícitos en sobornos provenientes de distintas fuentes. Estas maniobras evidencian que incluso antes de asumir formalmente sus funciones, ya había articulado conexiones. Voy al punto 34, aquí está la joya, oigan qué belleza. Es así como el imputado Santiago Marcelo Jacín Albaini, en fecha, anoten, 29 de junio, recuerden que él asume el 21 de agosto. ¿Ah? Del 2020. Sí, Abinader entra el 16, se juramenta y empieza a nombrar, y a él lo nombran el 21 de agosto. Pero ya el 29 de junio, ¿cuánto? O sea, dos meses antes, casi 2 meses antes, adquiere el vehículo, y te voy a ver la maniobra que se hizo con esto. El vehículo marca, oigan qué belleza, Lincoln, modelo Navigator, Premier, 4WD, todo power, año 20. Estamos en junio, él recibe un carro del año, chasis número tal, entregado por, anoten este otro nombre, José Pablo Ortiz Giralde. Ese se cita 500 veces ahí y se cita en otro expediente anterior, ¿cierto? Utilizando este último, la cuenta bancaria del Banco Popular a nombre de su esposa como intermediaria para disfrazar el origen de los fondos. Las evidencias reunidas demuestran, sí, José, ya me voy, no me ataque, que a mí no me gusta que me ataquen, nadie. Demuestran, bueno, ese es su trabajo, Germán. Pero no me gusta. La televisión, el tiempo tú no lo puedes etericar. Yo lo sé, la televisión. Las evidencias, oye, bueno, yo estoy en la parte buena y tú me das. Las evidencias reunidas demuestran que José Pablo Ortiz Giraldes, no se ríe en medio de esta desgracia, porque vamos a hacer, no solo es una persona de estrecha confianza del imputado, sino que después se convertiría, por eso digo que no tiene ese nombre, en su mano derecha para recibir y manejar parte del dinero producto de los sobornos pagados por Jacín Albaini, por las empresas Kersum, la empresa que tanto ha mencionado aquí Edith, Pharmacar, Del Este y Nutrimed. Lo voy a dejar ahí para que José no me ahorque, no me gusta la violencia. O Yarolin, que venga de allá arriba. Pero anoten ese nombre, Juan Pablo Ortiz Giralde. Ese pero señor, vamos a retomarlo de ahí mismo. Sí. No, ese señor entregaba dinero, señores, en efectivo. Y oiga, ¿cómo operaba? Que ustedes se rían, para que no lo maten de un infarto. Miren, se coordinaba en el carro de Jacín, en el carro de una chica que vamos a mencionar más adelante, apellido Acosta, en un Airbnb, sí, alquilaban un Airbnb para recibir el bojote de cuarto. En una ocasión le entregaban 100 millones de pesos en efectivo, y yo no puedo imaginarme cómo se pueden poner, a cuánto ascendería, de qué alto sería. No, tú no has visto eso nunca. Tú estás loca, ¿no? Mira, tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos vamos a retomarlo ahí mismo, porque también hay otros temas vinculados a las implicaciones políticas de todo esto, que no lo podemos dejar escapar. Entonces, obviamente estamos leyendo fragmentos y dándoles a conocer algunos elementos que aparecen en la solicitud de la medida de coerción. Tenemos otros asuntos que los mencionaremos brevemente. Hoy tenemos en el espacio estelar del día, hoy sí, al director general de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, estará con nosotros hoy después de las 7 de la mañana, pero tenemos otros detalles de ese expediente que les resumiremos brevemente cuando regresemos.